Hoy, en Al Vino Vino, visitaremos una de las bodegas más emblemáticas de La Mancha, Ayuso, que con una tradición de casi 70 años se implantó en Villarrobledo para elaborar el primer vino de crianza que se conoce en Castilla-La Mancha, el popular Estola. Corría 1947 cuando Fermín Ayuso Roig decidió fundar su propia bodega en Villarrobledo, un emplazamiento idóneo por el clima y por la tierra, iniciando una tradición familiar en el cultivo de la vid y la elaboración de vinos de calidad, referente en el mercado nacional e internacional desde hace 5 décadas. En los primeros años las bodegas se dedicaban a coger uva de toda la zona de Villarrobledo para elaborar vino que posteriormente se vendía en el mercado nacional a granel, en bocolles y en cisternas. Yo creo que Bodegas Ayuso lo que ha intentado hacer durante toda su historia ha sido intentar mantener un perfil y una calidad de vino más o menos homogénea. Sí, Bodegas Ayuso empezó a elaborar vino en la zona de Villarrobledo en el año 1947. Entonces la empresa fundada por Fermín Ayuso Roig no tiene viñedos propios, se compra la uva a agricultores de la zona, muchos de los cuales después de casi 70 años siguen siendo proveedores de la empresa, aportando la uva de sus viñedos. Hoy puede ser un gran día, duro con él. En 1947 hasta la mitad de la década de los 50, Bodegas Ayuso se dedicaba a la elaboración de vinos para venderlo a granel. A partir de 1957-58 se empiezan con los vinos embotellados. Al principio eran vinos de mesa en envase retornable y fue la primera bodega de la zona que empezó a embotellar vino en botellas de 1 litro retornable. El vino, dependiendo mucho de las añadas y de la climatología, hay años buenos, años no tan buenos, y Bodegas Ayuso se ha caracterizado por intentar mantener, mediante el cupás de muchos, contamos con muchos viticultores, traemos uva de muchas zonas de La Mancha, que es una región muy extensa, para intentar un poco homogeneizar la calidad del vino y conseguir dar un producto homogéneo a lo largo de tantos años, ¿no? Es lo que hemos intentado siempre, es eso, conseguir una línea regular, intentar mantener la calidad y es un poco, yo creo, lo que nos distingue. Eso y siempre el no permitir en ningún momento llegar al consumidor con un producto que no sea de una calidad buena, determinada. Otra característica importante del viñedo es que está en un terreno muy propicio, lo mismo por la tierra que por el clima, para el cultivo de la vid. La plantación está hecha entre los términos, pertenece al término de Villarrobledo, dirección a la provincia de Ciudad Real. Todo el viñedo está acogido a denominación de origen La Mancha y esta zona, por sus características de terreno y climatología, es muy propicia y muy idónea para el cultivo de la vid. Calor de mayo, valor da al año. Dentro de La Mancha, Villarrobledo es una zona eminentemente vinícola, hay la mayor concentración de viñedos del mundo y precisamente esta zona, en la autovía que une Villarrobledo con Tomelloso a una parte y otra de la autovía, lo que se pueden observar es unas inmensas parcelas dedicadas exclusivamente a la vid. La zona registra una temperatura media anual entre 14,6 y 18,6 grados centígrados y una pluviometría anual de 400 litros por metro cuadrado. Se pueden ver a lo largo de las parcelas, junto a los caminos, unas barricas de roble que tapan precisamente un sensor de humedad. Este sensor de humedad lo que indica a la central que hay instalada en los pozos de riego es la humedad que tiene el terreno, para cuando es necesario se dispara automáticamente el riego y el sistema de goteo empieza a regar la finca. Las uvas, autóctonas y adaptadas, han sido elegidas por sus características específicas, necesarias para elaborar los diferentes vinos de Bodegas Ayuso.
Divididos en blancas y tintas, las variedades más importantes que hay en Finca Los Azares son en las tintas el Tempranillo, la Cabernet Sauvignon, la Merlot y la Syrah. Y en blancas, la Sauvignon Blanc, Verdejo, Moscatel de grano menudo. Esas son las variedades más importantes que hay en la finca. Je l'ai toujours souri, elle est tellement jolie, qui joue avec son charme. Je lui faisais la cour. Finca Los Azares es fruto de la ilusión y el esfuerzo familiar de muchos años. Una tierra cuidadosamente preparada donde no falta ningún detalle necesarios, con el objetivo de conseguir el mejor vino posible. Pues nos encontramos en Finca Los Azares. Esta finca, propiedad de la empresa Bodegas Ayuso, es una finca de viñedo con diferentes variedades de uva, blancas y tintas, y es una finca un tanto especial debido en sí a la plantación, que es una plantación también muy singular. Esta plantación se empezó a principios de los años 2000 y en la actualidad hay aproximadamente unas 300 hectáreas dedicadas al viñedo. Se trata de una superficie de 350 hectáreas en las proximidades de Villarrobledo, sin zonas bajas, más propensas a las heladas, ni cauces, para que no corra agua de lluvia y el riego se distribuya de forma homogénea. La finca, como les contaba, empezó a acondicionarse el terreno a principios de los años 2000 y posteriormente se fueron plantando los viñedos, y en la actualidad consta de unas 290 hectáreas dedicadas a la vid. En estos terrenos del Mioceno, la arcilla, la sílice y la costra caliza ofrecen una composición idónea para elaborar vinos de calidad, con estructura, cuerpo y vigor, a partir de frutos sanos y muy equilibrados. La finca se encuentra situada a unos 12 kilómetros de Villarrobledo. Es un terreno totalmente plano. La tierra es ideal para el cultivo de la vid. Pertenece a la denominación de origen La Mancha y está concretamente en la carretera que une las poblaciones de Villarrobledo y el Tomelloso. Como se puede observar, es totalmente llano, se evitan las vaguadas. En caso de lluvias importantes no hay ningún peligro de que el viñedo pueda sufrir ningún daño. Después del pertinente análisis de cada parcela, Bodegas Ayuso decidió el portainjerto y la variedad más adecuada, del mismo modo que con los sistemas de conducción y de poda, para obtener distintos microclimas adaptados a las diferentes variedades. Las características principales son, en primer lugar, es el tratamiento que se le dio a la tierra, al suelo. El terreno fue totalmente topeado, de forma para sacarle toda la piedra que había en 1,40 m de profundidad. Esto tiene como objetivo que una vez que la planta empieza a crecer, las raíces no encuentren ningún obstáculo a la hora de profundizar. Es muy importante para darle vigor a la planta. En esta finca la densidad de plantación es elevada para conseguir una producción por cepa muy baja. Otra característica también singular del viñedo es la forma de riego. Nosotros en Finca Los Azares sometemos a la plantación, a la planta la sometemos a estrés hídrico, de forma que le aportamos algo menos de agua de lo que la planta necesita. Esto se hace con el fin de que la raíz, al necesitar humedad, profundice más para el suelo, buscando esa humedad, y esto hace también que la planta tenga más vigor y sea una planta más fuerte y más resistente. Según sea la variedad de uva, elegirán la orientación teniendo en cuenta las horas de sol y someter a la vid al estrés hídrico adecuado para controlar tanto el rendimiento como la concentración aromática. También otra característica importante de este viñedo es la orientación que tiene cada una de las parcelas a la plantación. De acuerdo con las horas de sol que necesita cada variedad de uva, la plantación está puesta
para que el sol le dé estas horas adecuadas. Por eso la orientación es diferente en una variedad y en otra. El clima equilibrado, el suelo, las variedades de uva más apropiadas y la disponibilidad hídrica configuran una serie de cualidades idóneas para conseguir unas viñas sanas que producirán vinos extraordinarios. Solamente se aporta el agua que es absolutamente necesaria para la planta y se evita el sobreregarla, con lo cual conseguimos que los aromas que nos da el fruto que extraemos posteriormente de ella sean los más adecuados. El cultivo se realiza en espaldera alta para evitar salpicaduras y airear mejor al fruto. En tiempo real, efectúan mediciones constantes de humedad y acidez por si hiciera falta introducir alguna corrección. Estamos aquí con esta tarea que consiste en recoger la vegetación para que las uvas las tengamos más aireadas y en los días fuertes de calor pues les penetre menos el sol, estén más a la sombra y de eso se trata. También es una característica muy peculiar de este viñedo la altura en que está puesto a la espaldera. Aproximadamente el primer cable de la espaldera está puesto a unos 70 metros de altura. Esto se hace con el fin de que el fruto madure a una altura entre 70 y 1,10 metros de altura, lo que facilita mucho la recolección del viñedo. Y estamos un grupo de personas, estamos 20 personas y recogemos pues toda la finca de Bodegas Ayuso, recogemos toda la vegetación. Adrián lleva desde 2007 como encargado de la finca de Los Azares y como tal debe prestarle atención a las tareas a realizar y a quienes las ejecutan. Un encargado es pues estar siempre pendiente de la gente que trabaja y de la finca y de las tareas de la finca. Aquí en la poda estamos 4 meses, también 20 personas podando. Venimos gente de Las Pedroñeras y de Villarrobledo. Bodegas Ayuso vendimia de madrugada, aprovechando las horas de menor temperatura y después de realizar la selección de racimos, la uva es vinificada de forma inmediata. El viñedo en estos momentos está cumpliendo el ciclo normal de un año, tal vez un poco adelantado porque las lluvias fueron en su momento. Ahora estamos teniendo unos días relativamente cálidos. Si la climatología sigue con normalidad en el periodo que estamos, pues la vendimia tal vez se adelante unos días con respecto a una vendimia normal. El viñedo es muy agradecido. Todo lo que le hagas, ella te lo da. Si le das mucho, mucho te da. Si le das poco, te da poco. Normalmente la vendimia en nuestra zona empieza a últimos de agosto, primeros de septiembre. La finca Los Azares resume la culminación de una preparación continuada para disponer en vendimia de todo lo imprescindible para conseguir un estándar de calidad estable, puesto que sólo así, con un trabajo tan medido y tecnificado, es posible obtener lo mejor de la tierra. Nuestra bodega hace unas elaboraciones medias de aproximadamente 20 millones de kilos de uva. No obstante, Los Azares apenas cubre la quinta parte de la uva que transforma Bodegas Ayuso cada año. Nuestra finca produce aproximadamente algo menos del 20% de las necesidades de uva que tiene la empresa, que tiene Bodegas Ayuso. Durante los últimos años, Bodegas Ayuso ha hecho un esfuerzo continuado de modernización de las instalaciones a través de la puesta en marcha de los procesos más avanzados y complejos. Lo más complicado es la poda. Por eso me gusta más, porque es más complicado. Así, por ejemplo, dirigen la recepción de uva por ordenador para un análisis y clasificación instantánea y automática. En cuanto a nuevas tecnologías, pues ahora mismo destacaríamos la gran inversión que está llevando ahora mismo Bodegas Ayuso con una nueva planta dotada con las últimas tecnologías, depósitos de vinificación autovaciantes, controles automáticos en el proceso de llenado desde la uva, trasiegos automatizados, control de temperatura, todo desde un ordenador central,
tecnologías de elaboración muy diferentes, microoxigenación, elaboración en depósitos tipo Ganímede, en los que se utiliza el carbónico para mover la pasta y no una bomba de remontado. A diferencia de las antiguas tinajas de hormigón, los nuevos tanques de acero inoxidable son autovaciantes y autolimpiables y están dotados de doble camisa para controlar con exactitud la temperatura de fermentación. A principios de los años 50, los depósitos que se utilizaban para el mantenimiento y el almacenaje de los vinos eran ya depósitos de hormigón. Eran naves de tinajas como esta en la que nos encontramos, que el material con que se construían estas tinajas era el hormigón. Anteriormente a esta época, en la década de los 30, de los 40, los envases que se utilizaban en esta zona para el almacenamiento de vinos eran el barro, las tinajas de barro. Villarrobledo es una ciudad que se dedicó durante mucho tiempo a la construcción de tinajas de barro que se empleaban para las bodegas de la zona y también de otras zonas del resto de la comarca. El barro prácticamente ha desaparecido casi de todas las bodegas. Villarrobledo se siguen acordando todavía de las tinajas de barro que fueron en su época muy famosas y que se utilizaban en infinidad de bodegas para el mantenimiento del vino. El cemento se utilizó posteriormente al barro para hacer tinajas que se mantenían dentro de naves del estilo de esta en la que nos encontramos, que eran naves cerradas, aunque posteriormente los envases fueron derivando hacia depósitos de más dimensión y también al aire libre, depósitos de una gran capacidad y que se hacían al aire libre. Al principio también fueron utilizándose como material para estos depósitos el cemento y posteriormente el hierro, y en la actualidad prácticamente todo lo que se construye para almacenamiento de vino es en acero inoxidable. This thing called love, I just can't handle it. This thing called love, I must get around to it. I ain't ready. Crazy little thing. Ayuso cuenta con un sofisticado tren de embotellado de 18.000 botellas por hora. Por la historia y la evolución de Bodegas Ayuso, la bodega ha ido creciendo con los años. Entonces, las distancias que tenemos en bodegas son relativamente grandes y necesitamos, para el llenado y vaciado de barricas, tener unos depósitos de pulmón. 14 años después de su nacimiento, en 1961, Bodegas Ayuso empezó a comercializar vino embotellado tras habilitar cavas con barricas de roble tipo bordelesa, que dieron lugar a la primera nave de crianza de la región. Ahora mismo estamos en la nave de barricas de Bodegas Ayuso, que contamos con un parque más o menos de unas 12.500, 13.000 barricas. Su mayor parte son roble americano, aunque tenemos una pequeña parte, en torno a 1.000 barricas, 500.000 barricas de roble francés, con una edad media de unos 4 años y medio, 5 años. Una parte fundamental del proceso productivo lo completa la permanencia del vino en miles de barricas de roble que aportan los aromas y sabores de largos años de crianza. Aquí el sistema es apilamiento tradicional, cada barrica, las barricas van soportando el peso de las que están en alturas superiores. Superar las 5 barricas de altura, que es lo que tenemos aquí, podéis ver, no es muy recomendable. Hablan de a lo mejor 6 alturas, pero el peso ya sobre las barricas de abajo ya empieza a ser importante. Y el sistema de sujeción son por unas cuñas que se van colocando para evitar que las barricas rueden. Con la cosecha de 1965 se produjo el lanzamiento de la marca Stola, buque insignia de la bodega y primer reserva de La Mancha, que muy pronto llamaría la atención de crítica especializada y personalidades. Posteriormente, en el año 64, se dio un nuevo paso hacia adelante, que era conseguir vinos de nuestra zona con crianza en barricas de roble.
De ahí salió en 1968 la reserva cuarto año de la marca Estola, que fue también pionera en nuestra zona como vino de reserva. Desde entonces, un continuado proceso de mejoras técnicas y perfeccionamiento de las instalaciones han dado lugar a una empresa que, sin dejar el sello y el estilo de una tradición familiar, disfruta de una sólida reputación y ocupa posiciones de liderazgo en el mercado nacional e internacional. Yo creo que en cuanto a tradición, una de las cosas así más importantes es que seguimos manteniendo el sistema de apilado tradicional de barricas. Pese al gran parque que tenemos, es parte de la tradición. Tenemos, como habéis podido ver, una nave de tinajas, de depósitos de cemento, donde para el vino es muy favorable la inercia térmica de esos depósitos y la oxigenación controlada que les aporta. ¿En qué se diferencia el sistema de apilamiento de barricas tradicional y el actual? La primera diferencia y la fundamental es que no hay ningún soporte físico que aguante el peso de las barricas, o sea, son unas barricas contra las otras las que soportan el peso. Actualmente la mayoría de las bodegas, y más con este nivel de barricas, pues tienen sistemas de estanterías o de estructuras metálicas que para encajar las barricas y poder mover mediante el uso de toros, de carretillas eléctricas, elevadoras y todo un sistema mucho más automatizado, mucho más mecanizado. En este 2016 está previsto que Bodegas Ayuso tenga operativa su nueva bodega en el polígono industrial Las Heras de Santa Lucía de Villarrobledo, muy cerca de las instalaciones actuales. Las obras comenzaron ya hace algunos meses y la planta completamente terminada esperamos que esté para finales del año 2016. Creo que sería un poco el gran contraste, ¿no? Pasar de lo más tradicional, digamos que es el apilamiento casi manual de estas barricas, a una planta casi completamente automatizada. Cuando vaciamos las barricas, pues los vaciamos a estos depósitos de acero inoxidable que tenéis aquí y desde aquí ya se llevan a la línea de embotellado para su envasado, y cuando tenemos que llenar barricas, igual, traemos el vino hasta aquí se atempera hasta la temperatura de la nave para que el choque térmico de la madera sea menos importante y se conserve mejor el vino durante la estancia en la barrica. Es un proceso laborioso y bastante costoso y bueno, es una de las cosas que en la nueva bodega pues probablemente en las nuevas instalaciones se modifique, pero hasta el día de hoy y durante muchos años se ha trabajado así de manera bastante segura y creo que es algo diferencial de lo que tiene el resto de bodegas hoy en día, de nuestro tamaño en cuanto a crianza en barrica. Año tras año, cosecha tras cosecha, llegan al mercado las diferentes marcas de Bodegas Ayuso, merced a una red de 200 distribuidores repartidos por toda la geografía española y por los 5 continentes. Nuestra distribución en la comercialización de nuestros vinos podemos dividirla en 2 grandes sectores. El mercado nacional, donde actualmente vendemos aproximadamente el 80% de nuestra producción. En todas las regiones de España comercializamos nuestro vino. Están presentes todas o algunas de nuestras marcas en las 52 provincias del mercado nacional. Y luego en el mercado internacional exportamos a más de 37 países, 38 países, siendo los más importantes los europeos de la zona norte, Finlandia, Noruega, Suecia, Holanda, Alemania, son los países donde más conocidas son nuestras marcas. En Castilla-La Mancha también vendemos en toda la región, con provincias donde somos pioneros en vinos de reserva, como pueden ser la provincia de Albacete, lógicamente nuestra provincia, Ciudad Real, Cuenca. También en Guadalajara tenemos una presencia muy importante, lo mismo en el mercado de alimentación que en el mercado de hostelería, y en general en toda la región hace muchos años que comercializamos nuestros vinos embotellados. Paralelamente a la expansión comercial que han tenido durante más de medio siglo, los vinos Estola y los que han seguido su estela, Bodegas Ayuso, ha ido cosechando premios internacionales que han prestigiado aún más su percepción como marca de calidad. Nuestra marca estrella, que es la marca Estola, donde actualmente tenemos un Estola blanco de la variedad Verdejo 100%, un Estola Chardonnay blanco, un Estola Tempranillo del año 2013,
un Estola Crianza del año 2011, el Estola Reserva del año 2010 y el Estola Gran Reserva del año 2004. En nuestro catálogo lo que procuramos es tener una amplia gama de productos que pueda satisfacer las necesidades de cualquier tipo de consumidor. Por esto empezamos con vinos de mesa, donde tenemos la marca Embric Don Nino, también vino de mesa en 3/4 Vega Dorada y en vino en litro también con vino de mesa nuestra marca Castillo de Utrera. Como denominación de origen La Mancha tenemos varias referencias. Empezamos por la Abadía del Roble, que es un vino del año blanco, tinto y rosado, acogido a la denominación de origen La Mancha. También dentro de la denominación de origen el Castillo de Benizar, que son vinos varietales 100%, el blanco es Macabeo, el rosado es Cabernet Sauvignon y el tinto es 100% Tempranillo. Y como vinos de alta expresión tenemos el Finca Los Azares. Nuestra finca le da nombre a esta familia de vinos de alta expresión, que en blanco tenemos el Sauvignon Blanc, 100% de nuestro viñedo, y en tintos tenemos un Cabernet Merlot y un Petit Verdot. Bueno, una de nuestras principales inquietudes es la calidad de nuestros productos. Para ello lo que hacemos es constantemente enviar muestras de nuestros embotellados a los distintos concursos internacionales con el fin de que nuestros vinos en catas ciegas se puedan comparar no solamente con diferentes marcas del mercado nacional, sino con marcas del mercado internacional. Vinos franceses, italianos, sudamericanos, australianos. A estas pruebas, a estas catas, generalmente acuden entre 3.000 y 4.000 vinos diferentes, son catas ciegas y la valoración que nos dan pues a nosotros nos sirve para ver si vamos en la buena línea para conseguir las calidades máximas, que es nuestro objetivo. En los últimos años, afortunadamente, hemos sostenido varios de estos galardones, siendo los más importantes en el concurso internacional de Bruselas, donde competimos en catas ciegas con más de 3.500 vinos de todo el mundo. También en Lyon, en el año 2015, hemos obtenido 2 premios muy importantes, uno para el Estola Gran Reserva del 2004, medalla de oro, y una medalla de plata para el Finca Los Azares. Con Estola por bandera y La Mancha de Lanzadera, Bodegas Ayuso fue pionera en el primer vino reserva de esta tierra, ocupando una posición privilegiada en España que pocos se atreven a cuestionar.